¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante, el cual es la pulsión y la energética, la relación entre estos dos elementos, ¿no? Para ello voy a ayudarme justamente de un gran texto titulado El montaje de la pulsión y el teorema de Stokes, a cargo del colega Leandro Gómez, el cual se encarga de realizar una gran investigación alrededor de la pregunta que Greenson le hace a Lacan y que Lacan, yo lo digo, no lo dice Leandro, lo digo yo, Lacan no respondió en ese momento, ¿no? Y creo que Leandro se evoca en este texto a responder dicha pregunta, ¿no? Sobre un capítulo de la energética, como dice por ahí en el texto, ¿no? Les invito a leer esta investigación que tiene el colega Leandro, el montaje de la pulsión y el teorema de Stokes. Voy a dejar un link aquí abajo en la descripción para que puedan ir a buscarlo, ¿no? De cualquier manera también me pueden escribir vía Instagram y se los hago llegar. Y bueno, recuerda que si te gusta el contenido de este canal puedes suscribirte, darle a la campanita para no perderte ninguno de los videos del canal. También puedes ser parte de Patreon y así obtener contenido exclusivo y además también obtener el curso que estamos dando actualmente sobre las pulsiones. Así que no te quedes fuera y ahora sí, sin más, comencemos. Bueno, como les dije, el día de hoy hablemos de la pulsión y la energética, ¿no? La pulsión, vamos a irnos justamente al seminario 11 en el capítulo de el montaje de la pulsión, que es donde justamente Leandro va a estar situada la investigación que realiza, ¿no? Y ahí podemos ver cómo Lacan es que piensa la pulsión como un montaje surrealista, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos son discontinuos. Ajá. La pulsión contiene o está compuesta por 4 elementos: el drang, la ciel, el objeto y la quelé, ¿no? Estos 4 elementos guardan entre sí una especie de paradoja. Una paradoja que también implica que ninguno de estos 4 objetos, a diferencia de como lo hace ver Freud, no guardan ninguna relación entre sí. Por eso dice Lacan que sería como un montaje de un collage surrealista, ¿no? Y bien, vamos a pensar estos 4 elementos. El drang como una fuerza constante. Su paradoja sería que es una fuerza que no tiende a la descarga. La ciel sería la satisfacción, ¿no? La meta pulsional, la cual su paradoja sería la satisfacción en la insatisfacción. Por otro lado, el objeto, un objeto que sería el objeto de la pulsión, sería lo que se rodea y lo que no tiene importancia, ¿no? El objeto termina siendo indiferente. Y la aporía o la paradoja estaría en por qué hay un objeto si es indiferente, ¿no? Y por otro lado está la quelé, que sería básicamente esta zona erógena que tiene una estructura de borde, ¿no? Una estructura topológica de borde. Y bueno, dicho esto, igual si quieren saber un poco más de la pulsión desde Lacan, al final de este video les dejo el video de la pulsión que tenemos desde hace un tiempo en el canal para que lo puedan ir a checar. Pero la idea aquí es, más allá de esto, poder entender cómo se relaciona la pulsión con la energética. Y aquí es justamente donde se halla la investigación que realiza el buen Leandro, ¿no? Y es alrededor, como les había mencionado, de la pregunta que hace el Dr. Grimm, que es la siguiente. Pero sí, como lo muestra usted, la pulsión está a la postre destinada a la combinatoria debido al hecho de la discontinuidad, surge el problema de la contradicción inherente a la energía del sistema, que es concebida como una fuerza constante y a la vez sujeta a la variación. Me gustaría que precisara esto, si puede, en la medida en que toca un punto de vista que sigue siendo para mí muy importante y que no veo claro en su enseñanza, a saber, el punto de vista económico. Aquí Leandro nos menciona justamente esta paradoja, ¿no? Esta contradicción entre lo discontinuo de los elementos y la constancia de la energía en dicho sistema. Lacan responde básicamente nada más que implica justamente un cierto capítulo de la energética. Eso es justamente alrededor de lo que gira esta propuesta de Leandro sobre el teorema de Stokes, ¿no?
¿Cuál es dicho capítulo de la energética? Se pregunta, que está en juego aquí, ¿no? Y para ello va a irse también a esta cuestión de el más allá del principio del placer, en donde va a retomar la siguiente cita. Sin embargo, hay que distinguir los empleos de concepto de líbido, permanentemente confundidos, por lo demás, en la doctrina como concepto energético, que regula la equivalencia de los fenómenos y como hipótesis sustancialista, que lo refiere a la materia. Designamos sustancialista a la hipótesis y no materialista, porque el hecho de recurrir a la idea del material, de la materia, no es más que una forma ingenua y superada de un materialismo auténtico. Por lo tanto, entonces tenemos dos pensamientos, ¿no? Se tendrá la oposición del concepto energético por un lado y la hipótesis sustancialista por el otro. Indica que hay dos maneras opuestas de plantear la cuestión. Aquí Leandro va a retomar entonces un texto más, que es el Seminario 4, y donde Lacan justamente nos da el ejemplo de la central eléctrica hidráulica, ¿no? La energía en este caso, en el ejemplo que nos da Lacan, solo empieza a interesarnos, menciona, cuando se acumula. Y solo se acumula a partir del momento en que las máquinas entran en acción. Ajá. Hay una oposición entre las corrientes del río Rin, ¿no? Que es un poco lo que decíamos, la hipótesis sustancialista, las corrientes del río Rin, o la sustancia preexistente. Y por otro lado, el concepto energético, es decir, la central eléctrica hidráulica, la cual piensa la energética como un producto, ¿no? Como un concepto producido, básicamente. Entonces tenemos este versus, ¿no? Entre la hipótesis sustancialista, ¿no? Entre la sustancia preexistente y lo que se generó a partir de un número de cálculos y fórmulas, que es esta central eléctrica hidráulica. Y nos dice Leandro, voy a citar un poco. La energía puede ser concebida ingenuamente como una sustancia preexistente, o bien como un concepto producido por la introducción de cierto número de aparatos matemáticos específicos que serán la base de lo que se conoce como la energética moderna. Creo que hasta aquí sabemos por dónde va a ir Lacan, ¿no? Entre la cuestión sustancialista o la cuestión del concepto forjado o producido, ¿no? Podemos pensar incluso en el Seminario 17, que también lo recaba el buen Leandro, la cuestión de la pregunta que se hace Lacan, ¿no? Sobre los ingenieros, ¿no? Los ingenuos ingenieros que creen que, o no saben, mejor dicho, que la aplicación, que en realidad justamente la energética es la aplicación de el mundo o la red de los significantes sobre el mundo, ¿no? Entonces, bueno, Lacan va a rechazar justamente esta idea sustancialista para conducirse a través de las referencias matemáticas, ¿no? Más cercanas a nuestro campo, al campo del psicoanálisis, y en este caso será el teorema de Stokes, para poder explicar esta variación, entre comillas, de la fuerza constante. Y bueno, entonces aquí Leandro nos va a poner la ecuación del teorema de Stokes, ¿no? En donde se verá una combinatoria de letras y leyes, ¿no? Les voy a dejar acá la fórmula, ¿no? Si ustedes quieren verla. Y bueno, nos dice lo siguiente Leandro. Este teorema matemático está desprovisto de referencia o sentido alguno. Es decir, que no tiene nada que ver con objetos, sustancias ni medidas determinadas. De modo que para ser utilizado eficazmente en las diferentes disciplinas es crucial otorgarles un sentido. Y pasar de las matemáticas a la interpretación propia de cada disciplina. Por ejemplo, según la interpretación electromagnética, la notación indica que la circulación de un campo vectorial a través de un contorno cerrado es igual al flujo de la rotación del campo vectorial a través de cualquier superficie abierta que se apoye de dicho contorno. Algo complicado para nosotros los mortales, ¿no? Para nosotros los que no somos matemáticos, pero bueno, eso puede entenderse desde la interpretación electromagnética. Por otro lado, la interpretación en mecánica de fluidos propone que la circulación de un vector F
a lo largo de una línea cerrada C es igual a la integral de del rotacional de F sobre una superficie S que se apoya en C. Sigue igual de complicado probablemente, ¿no? Pero lo que hay que resaltar aquí es justamente lo que nos menciona Leandro, que la fórmula está ya dada, sin embargo, en sí misma no tiene, o no, sí, carece de un sentido, sino es hasta que justamente se le otorga el sentido por una disciplina que ésta comienza a hablar de modos distintos. Para hacerlo más entendible para todos nosotros, Leandro nos trae la experiencia, ¿no? La pequeña experiencia con pompas de jabón de Jean-Michel Vaprot del 2018, ¿no? En donde justamente lo representa con con la idea de hacer burbujas, ¿no? O pompas de jabón, como les llamen en su país. Como saben, debemos de tomar un aro, ¿no? Una circunferencia, ¿no? Una estructura de borde, como dice Lacan, en la cual vamos a tener glicerina, jabón y una base de agua con jabón, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner justamente, vamos a sumergir la estructura de borde en esta solución, vamos a ponerlo así, en donde tal superficie jabonosa tiene una tensión que es global y constante, y es lo que permite que ésta no se rompa. Es decir, esta parte, ¿no? del jabón que está en el contorno, dentro de ese contorno del aro, genera justamente una tensión global y constante. Vamos poco a poco. Ahí se entiende la constant Kraft, ¿no? La fuerza constante que nos dice Lacan. La segunda parte del experimento o de la experiencia es soplar suavemente sobre esa superficie para deformarla hasta producir lo que en topología se conoce como una semiesfera. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a soplar sin formar la burbuja, solo vamos a hacer que salga un poco, ¿no? Que salga y se deforme esa superficie jabonosa. Y si bien, como podemos ver en la experiencia, la superficie ha sido deformada, hay que indicar que la tensión se ha mantenido. Es decir, que no se ha roto la burbuja, ¿no? O no se ha roto esta tensión, ¿no? Solo el área de la superficie se ha modificado, nos dice Leandro, mientras que la tensión se ha mantenido constante. Que es justamente lo de la paradoja que se decía con esta fuerza constante que no tiende a la descarga. Es una fuerza constante que puede variar. Pero ¿qué es lo que varía sino la superficie que se modifica? El drag entonces se puede connotar o establecer a partir de una estructura, de la estructura de borde de Laquelais. Y aquí entonces seguimos con el teorema de Stokes y la investigación del buen Leandro, en donde encuentra que hay en dos ocasiones que Lacan menciona o hace mención sobre el teorema de Stokes. Por un lado, posición del inconsciente, y por el otro, justamente, el seminario 11. En posición del inconsciente se refiere a la interpretación electromagnética, la primera que hablamos hace un momento, ¿no? Este trabalenguas que nos parece a nosotros, y la segunda, va a hablar justamente de la, se me fue el nombre, de la interpretación de mecánica de fluidos, ¿no? Vamos a leer un poco lo que nos dice Leandro. Su finalidad es situar la razón de la constancia del empuje de la pulsión, dice. Aquí nos mostrará entonces justamente el esquema que hace, un esquema imaginario obviamente, que hace Lacan en el seminario 11, ¿no? Que es el que tenemos por aquí arribita. Y nos dice, haciendo un paralelismo, sin gran esfuerzo se puede establecer el borde cerrado C, que será la zona erógena, y el vector F, que será el empuje. Incluso, esto nos permite hacernos una pregunta totalmente pertinente, y es, ¿dónde está el campo electromagnético o la superficie que las interpretaciones presentadas incluían? Este elemento crucial es el que aparece en la clase titulada Del amor a la libido, donde Lacan hace de la libido una laminilla extra plana, es decir, una superficie.
el lugar estructural que ocupa la libido en el teorema de Stokes dependerá de la interpretación. Por ello puede ser tanto una superficie como un campo de fuerzas, ¿no? Cosa que se puede observar en el escrito que acabamos de mencionar, el del amor a la libido, en el seminario 11, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo como una homología entre el teorema de Stokes, ¿no? Y lo que propone Lacan, ¿no? De este lado les voy a poner el teorema de Stokes y de este otro lado voy a ponerles el esquema que hace Lacan, ¿no? Sobre la pulsión. Entonces nos dice Leandro, como les estaba mencionando, que se puede establecer que el borde cerrado será la zona erógena, ¿no? La que lee, y el vector F será el empuje, el drag, ¿no? Ahora bien, la superficie que pide el teorema de Stokes puede ser, es la libido, ¿no? Como superficie o como campo de fuerza, dependiendo la interpretación que se le dé. Por lo tanto, así, la introducción de la libido como superficie permite contemplar entonces los elementos base de la razón de una constant Kraft, ¿no? De la pulsión, de esta fuerza constante de la pulsión. Dejando así, Leandro nos muestra el siguiente esquema, que sería cómo quedaría tal vez un esquema imaginario un poco mejor adaptado de lo que Lacan hizo en su momento, ¿no? En donde justamente podemos ver el flujo de la pulsión, el borde, la zona erógena, el objeto y la superficie lívido, ¿no? Aquí cita entonces a Mark Darmon, donde dice: se concibe que a pesar de los movimientos de esta laminilla, el flujo que atraviesa sea constante y no dependa sino de la apertura de la fuente. Esto autoriza a retocar el esquema del seminario para que coincida, al menos imaginariamente, con la figuración de una superficie. Ya no es la pulsión la que dirige al objeto rodeándolo, sino más bien la evaginación libidinal describiendo a su alrededor del circuito característico. Esto justamente va a revelar el carácter artificial, ¿no?, del concepto de la pulsión, atacando justamente la idea de la continuidad que se tenía en el campo freudiano sobre estos 4 elementos que forman la pulsión, ¿no? Pasando de una hipótesis sustancialista entonces a un concepto producido, ¿no? A este concepto de la energética producido por letritas, ¿no?, y por numeritos, por un campo simbólico, como decía Lacan. Ustedes pensarán que, bueno, ¿de qué nos sirve saber tal vez esto en la clínica analítica? Y es justamente, y primero que nada, que tiene que ver con las oposiciones tal vez clínicas que se pueden pensar entre lo sustancialista, ¿no?, lo natural, y el campo simbólico, y a lo que yo le llamo la teoría del significante, ¿no? De un lado podemos tener analistas que piensen que la madre es necesaria en la vida de las personas, ¿no? Y la madre no como función, en el caso de la teoría del significante, sino como la madre biológica. Podemos pensar del lado sustancialista, en donde la pulsión es algo que surge del cuerpo. De este lado sustancialista podríamos pensar justamente que el inconsciente es parte de cada uno de nosotros. Por el otro lado, ¿no?, con la idea de los conceptos energéticos como una especie de aplicación de los conceptos del significante al mundo, podemos tener entonces a el inconsciente estructurado como un lenguaje, a la pulsión no solo como una energética libidinal del cuerpo, sino más bien como ese eco en el cuerpo del hecho que hubo un decir, ¿no? Es decir, que la pulsión estaría generada por un montón de elementos, por un montón de conceptos, y vamos a decirlo así, por significantes, ¿no? Entonces, ¿con qué clínica ustedes seguían mejor? Bueno, eso se los dejo a ustedes. Pero me pareció bastante interesante que uno de los colegas en la actualidad se dé la tarea a resolver estos capítulos en donde Lacan no responde del todo
si bien no es porque no lo sepa, sino tal vez es porque lo quiere dejar ahí para que nosotros vayamos a descubrirlo, o pues por ego, por lo que quieran. El chiste es que Lacan no respondió en ese momento del todo a la pregunta que le hacía Green, y bueno, le damos gracias a Leandro por haberlo hecho en este escrito. Así que aquí tenemos el capítulo de la energética y la pulsión. ¿Qué energética les queda mejor a ustedes? ¿La energética sustancialista o la energética como un concepto? Como un concepto producido. Bueno, vamos a dejar el video hasta acá. Les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. También pueden suscribirse a Patreon para tener contenido exclusivo. Y ahora sí, sin más, les recuerdo que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.